Buenas tardes, en esta clase hablaremos de fecundidad y sus factores condicionantes. Como reseña, recordar que demografía no es epidemiología, pero se nutren mutuamente. La demografía abarca el estudio de los cambios de la población en sus contextos biológico y social y tiene una mirada temporal y espacial. En cambio, la epidemiología incluye el factor salud detrás. Los componentes de la dinámica demográfica van a ser tres, y no olvidarlo nunca más. Fecundidad, los que nacen; mortalidad, los que mueren; y migración, los que entran y salen. Por lo tanto, los nacimientos y la inmigración suman al crecimiento poblacional, y las defunciones y la emigración restan al crecimiento poblacional. Puntos clave de esta clase: demografía, hablaremos de las variables demográficas; tasa global de fecundidad y fecundidad; transición demográfica y los factores condicionantes de la fecundidad. Estos son los contenidos y resultados de aprendizaje. Esta noticia apareció el 2017 luego del censo y demostró que hay más muertes, menos nacimientos y menos matrimonios. Eso es demografía pura. ¿Por qué es necesario hablar de demografía? Porque un país requiere conocer información estadística que pueda interpretar lo que está pasando a nivel demográfico, social, económico, cultural, para hacer proyecciones, saber lo que va a pasar, diseñar políticas públicas, etc. La demografía entrega una visión, una forma de ver una situación poblacional y evaluar su evolución en el tiempo, para experimentar, porque esta población ha experimentado cambios en sus componentes basales, que lo mencioné previamente: fecundidad, mortalidad, migración. Entonces una persona al nacer transita en todos estos momentos probablemente, o tiene el potencial de hacerlo. Fecundidad, que es nacer; crecer poblacionalmente; distribuirse territorialmente; migrar; tener cierta edad, cierto género, ser parte de algún grupo en el cual se clasifica; y morir. Demografía: el estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado y distribución en un momento determinado. Siempre es importante en la demografía calificar las poblaciones, pero dentro del contexto. ¿Cuál es este contexto? El lugar y el tiempo. Por lo tanto, es una ciencia que estudia la población humana porque la población humana está en un continuo cambio. Entonces, los evalúa cuantitativamente y cualitativamente, desde el pasado, en el presente, y gracias a las proyecciones se puede anticipar a eventuales futuros. Entonces, la demografía evalúa el estado de la población y la dinámica de la población. La dinámica de la población hace referencia a la fecundidad, a la mortalidad y a la migración. En cambio, el estado de la población tiene que ver con el tamaño de la población, cómo se distribuye territorialmente la población, cuál es su estructura por edad y sexo, o cualquier otro grupo, por ejemplo, nivel educacional. Demografía en el diseño de políticas públicas es muy importante porque al conocer la composición y los cambios podemos anticipar a los procesos, de manera que las tendencias muestren cierta adecuación de cierta política pública al ritmo del cambio en el cual está cursando la sociedad. Recuerden, dinámica demográfica incluye lo que está en el rectángulo rojo: fecundidad, mortalidad, migración. ¿Qué es fecundidad? El número promedio de hijos por mujer en edad reproductiva. Dígase que mujer en edad reproductiva es igual a todas las mujeres entre 15 y 49 años. Mortalidad, que hace referencia al número de muertes totales producidas en una población. Y la migración, que son los desplazamientos
que implican el traslado de la residencia habitual de una persona y que incluye los componentes de emigración, es decir, salir del lugar, e inmigración, que es llegar a un lugar. Por lo tanto, aquí entran conceptos de crecimiento, entendiendo que el crecimiento natural es muy simple. Los que nacen menos los que mueren. Si este número es positivo, entonces se crece de una forma natural. Pero si este número es negativo, la población decrece, se achica. Debilidades de este concepto es que no considera el componente migratorio. Entonces se fabricó este otro, que es el crecimiento total de la población. Y que se fabrica de esta manera. Primero, lo mismo. Nacimientos menos defunciones, pero se le debe sumar la migración neta, que es igual a los inmigrantes menos los emigrantes. Si toda esta ecuación es positiva, significa que el crecimiento total de la población crece. Si es negativa, se achica. Por lo tanto, el crecimiento total de la población, al incluir el componente migratorio, es un indicador mucho más fuerte a la hora de evaluar el crecimiento de la población. Aquí podemos ver la evolución de la población y su tasa de crecimiento en distintos censos. Vemos que en algún momento de la vida alcanzamos una tasa de crecimiento de 2,5 y actualmente estamos en 1. Probablemente todavía estemos en valores positivos gracias al componente migratorio. Densidad de la población. La densidad de la población es igual a decir que ciertas personas viven en un territorio geográfico. Por lo tanto, es la población que habita en una zona dividido la unidad o la superficie territorial de esa zona. Entonces podemos evaluar lugares que sean más densos, en los que haya más personas por metro cuadrado o kilómetro cuadrado, o menos personas por metro o kilómetro cuadrado. La transición demográfica es un proceso de larga duración y que conlleva muchos años y que tiene que ver con una lógica en que se llega de un punto a otro punto. El punto inicial es que existe un bajo crecimiento demográfico con altas tasas de mortalidad y fecundidad, es decir, los que nacen y los que mueren son muy altos. Ambas tasas son muy altas. Hasta un segundo punto, que hay bajo crecimiento también, pero con niveles bajos de mortalidad y niveles bajos de fecundidad. O sea, no hay tantos que nazcan y tampoco hay tantos que mueran. Por lo tanto, la transición demográfica la llamaremos un proceso dinámico y que no ocurre en un periodo tan corto y que tiene que ver con la evolución de los países o los territorios y que marca un proceso complejo y que es distinto en los países, pero más o menos podemos evaluar a dónde llegará. Recuerden, transición demográfica tiene un punto inicial que es bajo crecimiento demográfico con alta mortalidad y alta natalidad, hasta un estado final que es bajo crecimiento demográfico con baja mortalidad y baja natalidad. Entonces, la transición demográfica va desde este punto inicial, en que hay alta fecundidad y hay alta mortalidad, hasta que estas dos curvas caen, pero a distinta velocidad, pero llegan a la misma situación de bajo crecimiento poblacional, porque los que nacen son los mismos que mueren casi, pero ahora con menor número en la tasa. Toda esta diferencia que hay entre las dos la llamaremos tasa de crecimiento. Por eso, toda transición demográfica en algún punto tuvo una tasa de crecimiento alta.
para luego separarse por muy poco. Esta es la tasa de natalidad y mortalidad en Chile. Aquí podemos ver lo que les dije en el recuadro anterior, que era más teórico. Estos son los que nacen, que ha disminuido. Estos son los que mueren. Y podemos ver que el gran crecimiento estuvo acá, cuando fue 2,6. Luego se volvió a achicar. Etapas de la transición demográfica son unos criterios de clasificación para determinar en qué grupo se encuentran los países dentro de este proceso llamado transición demográfica. El grupo 1, transición incipiente con una alta natalidad y alta mortalidad. Estos son países no desarrollados y que tienen un crecimiento natural moderado de 2,5. Recuerden, nacen muchos, pero también mueren muchos. Grupo 2, transición moderada. Nacen muchos, alta natalidad, pero los que mueren no son tantos. Mortalidad moderada. Por eso el crecimiento es elevado, en 3%. Países de Centroamérica. Grupo 3, están en plena transición. No nacen muchos y los que mueren también son de forma moderada o baja y están cercanos al 2%. Transición avanzada. Hay baja natalidad y hay baja mortalidad. Un crecimiento en el 1%. Y aquí hay dos grupos. Cuba, con mortalidad y fecundidad bajas por un largo periodo, que es típico de los países desarrollados. Y Chile, Barbados, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, que en el mismo periodo tienen una población además más joven. Porque se entiende, si es que hay mortalidad y fecundidad bajas por un largo periodo, la población se vuelve mucho más vieja. Pero no es el caso de Chile, esto gracias al componente migratorio, porque los que han llegado a territorio nacional es población joven. Entonces, estos son todos los escenarios: transición incipiente, moderada, plena transición, transición avanzada y la post-transición, que es lo que está pasando en Europa. Es decir, Chile va camino hacia la post-transición, con un crecimiento del 0,5. Por lo tanto, es esperable que Bolivia y Haití, que están en una transición incipiente, dentro de los próximos 50 años, lleguen al nivel de transición avanzada. Es decir, aún queda mucho camino por recorrer para ellos. La pirámide poblacional es algo que se usa en demografía, y me imagino que la conocen, de una representación gráfica en la cual se divide la población según sexo y edad. Se construye con dos ejes, como lo vemos acá, en la que se separan los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha, y esto habla más o menos de cómo está la población, qué tan joven es, cuánto aporta los más jóvenes al total de la población, etc. Entonces podemos ver tres tipos de pirámides: la expansiva, la constrictiva y la estacionaria. La expansiva nos muestra que nacen muchos y mueren pocos. Perdón, nacen muchos y a medida que crecen van muriendo muchos también, porque no hay tantos en esta edad. Eso quiere decir que nacen muchos y mueren muchos. Constrictiva, nacen muchos, pero ya empieza a acomodarse mucha gente en el sector central y también empieza a aumentar mucho en la parte más envejecida. Y la estacionaria, en que ya está todo detenido, es decir, los que nacen son casi mismos los que están en el grupo central y ha aumentado completamente el grupo más envejecido. Estas son las pirámides poblacionales de Chile. Nos damos cuenta que en el año 1950 nacían muchos y morían muchos. Es decir, la población no crecía. Hasta que en algún momento los que empezaron a nacer fueron menos y se empezaron a acomodar en el nivel central y empezaron a morir menos también en los niveles más altos, hasta que finalmente los que nacen son menos, muy pocos, y se están acomodando todos a nivel central. Población más envejecida y con menos nacimientos.
Esta es la evolución de la estructura de edad en población en los grupos de edad en Chile. Nos damos cuenta que en un momento de la vida, la población de 65 años y más era el 4,3%. Ahora, en cambio, al año 2050 podemos encontrarnos fácilmente el 21,6% de la población. Por eso es importante trabajar en pos de las pensiones en este país. Porque cada año que pasa se van acumulando mucho más personas en la edad de más de 65 años. Esta es la evolución de la población de 60 o más años, la tasa de crecimiento, y nos damos cuenta que en Chile ha disminuido la tasa de crecimiento y va a disminuir. Y la población de 60 o más años aumentando. La urbanidad tiene mucho que ver con la fecundidad. Se entiende que a mayor urbanidad, a mayor zonas urbanas, hay menor fecundidad. Entonces el proceso de urbanización es algo que podemos ver en Chile y en otros países del mundo, que es el cambio total de una zona rural a una zona urbana. Se entiende, repito, existe un supuesto que a mayor urbanización hay menor fecundidad, indirectamente proporcionales. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 1992, por ejemplo, la población urbana era 83,5 y al 2017 es 87,8, es decir, aumentó en 4 puntos casi, en más de 4 puntos, y la fecundidad descendió. Esta es la población urbana en el mundo. Entonces acá también nos damos cuenta que aquellas zonas que son menos urbanas tienen tasas de fecundidad más altas. Aquí está la población rural y urbana en Chile. ¿Cuál es la zona o la región de Chile más rural? La región del Ñuble. El nivel educacional también es un componente importante. Se entiende que a mayor nivel educacional, la fecundidad baja. Nos damos cuenta de que el porcentaje de personas de 25 años o más que tenían educación superior al año 1992 se ha casi triplicado. Por lo tanto, es de esperar también que este indicador, el de personas con estudios universitarios, siga aumentando y por lo tanto también baje la fecundidad. Por lo tanto, la educación también está asociada a la baja fecundidad. Estos son los promedios de años de escolaridad en la población de 25 más años, lo que mencionaba previamente acá, diferenciado entre hombre y mujer. Desgraciadamente siempre el hombre está por encima de la mujer en los años promedios de escolaridad. No obstante, a través de los años vemos cómo ha aumentado este promedio de años, pero sigue existiendo diferencia. También tiene mucho que ver si es que la mujer es activa o inactiva. Si una mujer activa, las probabilidades de fecundidad son más bajas respecto a una mujer inactiva. En el nivel específico de fecundidad de las madres inactivas, en el grupo de 20-24 años, ha descendido en 18% aproximadamente entre los años 81 y 92, pero aumentó entre el 92 y el 2002 en un 24%. Por lo tanto, la actividad de la mujer también provocaría o estaría asociada a baja fecundidad. Migración en Chile. Este es un componente importante, pues esto que habla del crecimiento de la población. La población migrante puede aportar a la fecundidad de un país. Aquí nos damos cuenta los extranjeros según región del país. Nos damos cuenta que la región metropolitana es donde se concentra el mayor porcentaje de extranjeros. Y en segundo lugar está Antofagasta. Y en tercer lugar, Valparaíso.
¿De qué países vienen los extranjeros? Perú, principalmente, 23,8%. Colombia, en segundo lugar, con el 13%. Ahora, esto es tan dinámico que esta tabla es del año 2017. Quizás en el próximo censo esto cambie. Esta es la pirámide poblacional de los extranjeros. Entonces, es lo que les mencioné antes. El tipo de migrante que llega a Chile centralmente está ubicado entre los 20 años y los 49 años. Entonces, el 60% de la población estimada de los residentes extranjeros en Chile está concentrado entre los 20 y 39 años. Es el grupo de trabajo en el fondo. En la tabla 10 vemos cómo ha aumentado los residentes habituales nacidos en el extranjero, de 105.000 hasta más de 700.000 en el 2017. Y lo que comentaba, ¿qué vínculo existe entre los nacimientos y la migración? Bueno, en este país se registraron 244.670 nacimientos el año 2017 y 11.236 tuvieron una madre extranjera, lo que fue el 4,6% del total de nacidos vivos en el país. En la región metropolitana, que es donde hay más extranjeros, el 6,5% fue una madre extranjera. En la comuna de Independencia, que es una de las comunas con mayores tasas migratorias, eso fue de un 32%. La estadística Vitales en Chile, en su última edición, la 2015, arroja datos valiosos de lo que está pasando con la población chilena, tanto en demografía y en epidemiología. Y también demostró que los matrimonios han disminuido, que también puede estar asociado a baja fecundidad. Nos damos cuenta de que la fecundidad ha bajado y los matrimonios también han bajado, una disminución del 5% promedio cada año. Por lo tanto, podemos evaluar con la tasa bruta de nupcialidad, que es el número de matrimonios por 1.000 personas, que en 1988 era de 8,1 y ha llegado a 3,4 en el 2015. Aquí están los matrimonios por grupo de edad. Los que más se casan están entre el grupo de 25 a 29 años. Entonces, ¿qué factores asociados se encuentran a la actual tasa global de fecundidad? La urbanización. Primer punto. Y lo caro que es criar hijos, sobre todo en este país. El menor valor que tienen los hijos al aporte del ingreso familiar. Es decir, no hay tanto incentivo para tener hijos. Mayor nivel educacional de la madre. El nivel educacional también está asociado. Hay mayor tecnología, hay más información, ha mejorado el acceso a los controles de regulación de fecundidad, por ejemplo. Hay mayores oportunidades de trabajo. Recuerden lo que dije, a mayor actividad de las mujeres, menos posibilidades de fecundidad. Está asociado, no es causante, solamente es una asociación estadística. En síntesis, las transformaciones sociodemográficas ocurridas en Chile han situado a nuestro país en una transición avanzada, niveles bajos de fecundidad, niveles bajos de mortalidad infantil también, envejecimiento poblacional, ha aumentado la esperanza de vida, se ha modificado la estructura etaria, nos hemos envejecido y se ha modificado el perfil epidemiológico y de mortalidad por edad en el país. Que estén muy bien, ahí está la bibliografía